pantalla para ver el material, ¿ya? A ver. Ya, ¿se puede ver las diapositivas? Sí, profesor. Muy bien. Ya. Grabamos la clase, ¿no es cierto? Recording in progress. Ya, muy bien. Entonces, iniciamos, ¿no? Iniciamos el capítulo de fisiología digestiva y vamos a hablar de la motilidad. En este caso, la primera clase, vamos a hablar de motilidad del esófago, la motilidad del estómago y la motilidad del intestino, tanto delgado como grueso. ¿De acuerdo? Bien. Empezamos por la boca, porque cuando uno ingiere alimentos, a donde ingresan primero es a la boca. En la boca ocurren dos fenómenos importantes. Uno es la masticación y lo otro es la insalivación. La masticación tiene por finalidad triturar mediante las piezas dentarias, los labios, la lengua, el paladar. Tiene la función de triturar, fragmentar los trozos del alimento en pequeñas partículas que luego son humedecidas por la saliva para formar el bolo alimenticio. Ahí también se inicia la digestión, porque la saliva contiene enzimas digestivas, sobre todo para carbohidratos, ¿no? Eso ya la parte enzimática de la digestión propiamente ya la vamos a desarrollar posteriormente, ¿ya? ¿En qué consiste la masticación? Ustedes para masticar primeramente tienen que cerrar los labios, ¿no es cierto? No se puede masticar con los labios abiertos, ¿de acuerdo? Al cerrar los labios hacen presión y la lengua, miren como ustedes pueden ver ahí, la lengua se va hacia el paladar, choca contra el paladar, de esa manera puede triturar adecuadamente y amasar el alimento, ¿no? Para que luego pase hacia la parte de la faringe oral. La faringe oral, la parte posterior, ¿ok? Luego pasa hacia el esófago. Tenemos entonces la deglución. El pasaje del bolo alimenticio así formado en la boca, por la faringe y por el esófago, hasta llegar al estómago. Eso es la deglución, ¿ya? Entonces la deglución tiene una primera fase, que es el pasaje de la boca a la faringe, la segunda de la faringe al esófago y la tercera del esófago al estómago. Entonces hablamos de la fase oral, de la fase faríngea y de la fase esofágica de la deglución. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Se están viendo bien las diapositivas, ¿no? Confírmame, por favor. Sí, doctor, se puede apreciar la animación también. Ya, muy bien. Perfecto. Entonces, en la deglución, ¿qué va a ocurrir? Miren ustedes, cuando llega el bolo alimenticio a la parte posterior del velo del paladar y nosotros ya queremos iniciar la deglución, la primera etapa de la deglución es voluntaria. Es voluntaria. Tú empujas con la lengua y se va a iniciar la deglución. ¿De acuerdo o no? Entonces, esta deglución, la primera parte, voluntaria, hace que se distiendan las paredes de la faringe.
Esa distensión de la faringe se va a transmitir a través de unos nervios, que son el quinto par, el noveno par y el décimo par. Se van a transmitir hacia el centro de la deglución. ¿Dónde se ubica esto? A nivel del bulbo raquídeo, ¿ya? Y ese centro de la deglución luego va a través del quinto, séptimo, el nervio ambiguo y el doceavo par, va a retornar un estímulo motor para que se contraigan todos estos músculos de la faringe que están acá listados, ¿no? El velo el velo de la faringe, el elevador del paladar, el palatogloso, el estiloioideo, el palatofaringio, el miloioideo, el digástrico. Es una gran cantidad de músculos que hay acá en esta zona que están destinados a favorecer el proceso de la deglución, ¿ya? Ahora, simultáneamente, el centro de la deglución inhibe el centro respiratorio. Inhibe el centro respiratorio. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros estamos deglutiendo, no podemos respirar. ¿Qué pasaría si nosotros respiramos? Se apertura la vía respiratoria, entonces cualquier contenido alimenticio podría entrar a la vía respiratoria y podríamos morir de asfixia. O mínimo nos da una neumonía aspirativa. ¿Ok? Entonces, no se puede respirar y deglutir a la vez. ¿Ya? Por eso que en el momento acá, como ven en esta figura, se puede ver el puntero del mouse. A ver, me avisan. Sí, doctor, sí se puede apreciar. Ya, entonces como ustedes pueden ver acá, mira cómo el bolo alimenticio está pasando. En ese momento que está pasando, justo estamos deglutiendo. Fíjate cómo la epiglotis es como una tapita de la laringe, se cierra. Y eso impide que cualquier partícula sólida entre a la vía respiratoria. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Eso ocurre en el momento de la deglución. Una vez que ya pasaste el alimento, nuevamente la epiglotis se abre y ya podemos respirar normalmente. ¿No es cierto? Por eso que dicen que cuando uno come, cuando uno está pasando, no debe hablar. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si tú estás comiendo y estás hablando? Estás comiendo y estás hablando. Cuando uno habla, respira. ¿Sí o no? Entonces, te puedes atorar. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que este epiglotis se abre y se cierra, se abre y se cierra. Estás que deglutes y hablas. Entonces, abre y cierra. En ese abre y cierra puede llegar una pequeña partícula, se puede meter a la vía respiratoria. Entonces, nos atoramos. Inmediatamente se activa el reflejo de la tos para que cualquier partícula sólida que ha querido meterse a la vía respiratoria, pues, sea expulsada. ¿Ya? Bueno, luego de pasar a la faringe, viene la segunda etapa de la deglución, que es la etapa ya faringea propiamente dicha. Y de ahí pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa esofágica. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Miren acá la parte final de la faringe, ¿no? Su división, su límite con el esófago es el esfínter esofágico superior, ¿no? Acá tenemos todo el esófago y el esfínter esofágico inferior que limita con el estómago. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre en el momento de la deglución? Se generan las llamadas ondas primarias. ¿Qué significa eso? Mira, acá en esta faringe y en este esófago hemos colocado electrodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrodos para medir la presión en milímetros de mercurio. Acá, por ejemplo, cuando el alimento está en la faringe, miren, registramos en el momento que deglutimos, ¿no? En el momento que deglutimos, que pasa el alimento, se genera acá en la faringe una presión, más o menos de 50 milímetros de mercurio. Esa deglución hace que simultáneamente haya una relajación del esfínter esofágico superior. Simultáneamente, ¿ven? A la vez. Entonces, se contrae la faringe, se relaja este esfínter para que el alimento pase al esófago. Inmediatamente que entra al esófago, se genera la onda primaria. ¿Ven? Después de la deglución, se genera la onda primaria.
aquí en el esófago, en el tercio superior. ¿Ya? Y esa onda primaria se va a propagar por todo el esófago hasta llegar al esfínter esofágico inferior. ¿Ven cómo se propaga? Acá, en el punto 4, vean, acá teníamos el punto 5 aquí, el punto 4 acá, el punto 3, miren cómo se propaga en dirección de la flechita. ¿Ven? Se propaga. Una vez que llega al esfínter esofágico inferior, ¿no? Se relaja el esfínter esofágico inferior y nuevamente, si hay otra deglución, otra vez se activan las ondas primarias. Las ondas primarias. ¿No? Es como una onda peristáltica que se origina de arriba hacia abajo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y una vez que ya pasó el alimento hacia el estómago, significa que ya el esófago ya no se contrae, que se queda quieto, en reposo. No. Después que se produce la deglución, el esófago se sigue contrayendo. ¿Por qué? Porque todavía hay restos alimenticios. Todavía quedan restos. Entonces hay que terminar de pasar todo el contenido completamente. Entonces, para ello se generan las llamadas ondas secundarias. Ondas secundarias. Acá, en este esquema, vemos cómo hemos colocado unos electrodos también, pero cada 3 centímetros, y se está registrando la presión, ¿no? Se está registrando la presión. Vean cómo comienza en la parte de arriba, que hay una contracción, y luego también como una onda, ¿no? Como una onda se propaga a lo largo de todos estos segmentos, hasta llegar al segmento esofágico inferior. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una onda secundaria, que como le decía, se genera cuando ya pasó el alimento, ya se deglutió. Las ondas secundarias tienen por finalidad completar, ¿no? Si es que hubiera algún resto alimenticio que queda en el esófago. Y podemos nosotros demostrar la actividad, podemos nosotros demostrar la actividad de estas ondas secundarias, dándole al paciente una solución varitada. A ver, hay alumnos todavía que faltan ingresar, ¿no? Sí, doctor. A ver. Ya. Ya, listo. Ya, entonces, a un paciente le damos una solución varitada para que tome. El bario es una sustancia de contraste. Y miren cómo en el primer segundo que toma la sustancia varitada del paciente, se llena todo el esófago, ¿no? Se llena todo el esófago. Esto mediante una radiografía de contraste, una fluoroscopía. ¿Ya? Al segundo y medio ya comienza a descender, o sea, comienza a pasar, ¿no? El bario, gracias a estas ondas secundarias, como son de arriba hacia abajo, ya es como que si exprimiera el esófago desde arriba, ¿no? Hacia abajo. ¿Ven? A los 3 segundos ya está por acá, a los 4 segundos por acá, 5 y así. Sucesivamente. Hasta que más o menos después de unos 13 a 14 segundos, ¿no? Ya prácticamente todo el contenido de bario pasó al estómago. Ya el esófago se quedó sin nada. Entonces vean cómo la función importante de estas ondas secundarias es para terminar el vaciado completo del esófago. ¿Ok? Luego tenemos que ver lo que se conoce con el nombre de inhibición deglutoria.
¿Qué significa inhibición deglutoria? Ustedes cuando, por ejemplo, ¿qué pasa cuando toman líquido? Están, por ejemplo, con sed, agarran una gaseosa y se lo toman rapidito, ¿no? Un vaso entero, por ejemplo, de gaseosa, lo puedes tomar mediante degluciones rápidas que uno realiza. ¿Ve? Acá está. Estos movimientos deglutorios rápidos se producen sobre todo cuando ingerimos líquidos, ¿no? La presión más o menos es, que se genera más o menos de 50 milímetros de mercurio y la frecuencia, la duración es más o menos 5 segundos. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos estas degluciones rápidas, por ejemplo, como le digo, cuando tomamos líquidos, el esfínter esofágico superior genera relajaciones también. ¿Ve? Así como acá hay hacia arriba contracciones, hacia abajo hay relajaciones. Relajaciones del esfínter esofágico superior. Y esto se acompaña de una falta de actividad muscular en todo el esófago. ¿Ve? Hay una atonía del esófago, no hay contracciones. Y a su vez, esto se acompaña de una relajación del esfínter esofágico inferior. Esto último se conoce con el nombre de inhibición deglutoria. Se inhibe el esfínter esofágico inferior con la finalidad de que el contenido, en este caso, pase rápidamente, que es contenido líquido. Una vez que ya terminaste de pasar ese líquido, ¿no? Entonces, nuevamente se generan las ondas primarias, que se transmiten como una onda peristáltica. ¿Ya? Pues ya al final de la deglución. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el esfínter esofágico inferior es un anillo muscular que no es un esfínter anatómico, es un esfínter fisiológico. ¿Ya? Y lo van a estimular a este esfínter una serie de hormonas y sustancias. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la gastrina, el polipéptido pancreático, la motilina, la vasopresina, estimulan a este esfínter esofágico inferior. También neurotransmisores, como los agonistas adrenérgicos, beta-adrenérgicos, agonistas colinérgicos, etc. Y como alimento las proteínas. Las proteínas estimulan la contracción del esfínter esofágico inferior. Hay sustancias que disminuyen su actividad, disminuyen la actividad del esfínter esofágico inferior, como es el caso de la colecistoquinina, secretina, péptido inhibidor vasoactivo, glucagón, estrógenos, progesterona, ¿no? Neurotransmisores como los antagonistas alfa-adrenérgicos, agonistas beta-adrenérgicos, anticolinérgicos, etc. Y como alimentos que disminuyen la actividad de este esfínter, las grasas, el chocolate, la menta, el alcohol. ¿No? Acá tenemos una diapositiva donde podemos observar la presión del esfínter esofágico inferior durante el embarazo. Ustedes saben que en el embarazo hay muchas náuseas, ¿no es cierto? La mujer embarazada sufre de náuseas, vómitos, reflujo, se queja mucho de reflujo gastroesofágico, ¿no? Y todo esto, ¿a qué se debe? Se debe a que la presión del esfínter esofágico inferior disminuye durante el embarazo, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo, fíjate tú, acá estamos viendo durante el embarazo en la semana 12 de gestación, fíjate cómo la presión disminuye debajo de 10, por debajo de 10 milímetros de mercurio. En la semana 24 ha disminuido un poco más, estará en 8, 7. En la semana 36 está en 5 o menos de 5 ya.
¿De acuerdo? Es una presión muy baja. Eso hace que haya mucho reflujo. Es algo que se quejan mucho las embarazadas. Hay mucho reflujo, mucha sensación de pirosis, de ardor estomacal. Hay muchas náuseas también, ¿no? Muchas náuseas, vómitos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa después del parto? Miren, después del parto, la presión de este esfínter se recupera. Se recupera a niveles normales. O sea, esto es algo fisiológico, jóvenes, ¿no? La presión del esfínter esofágico inferior durante el embarazo disminuye, pero de manera fisiológica, ¿no? Cuando una persona se hace una endoscopía, acá tenemos una endoscopía, ¿no? Acá vemos el endoscopio, vean, y está pasando por el esfínter esofágico inferior y está pasando así bien estrecho, ¿no? Bien estrecho. Ese es un diámetro normal del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Esto, digamos, es una clasificación de esfínter esofágico tipo 1, según la clasificación de Hill, no es normal, ¿ya? Normal. Acá, en esta segunda fotografía, notan ustedes, este es otro paciente, pero que miren, un poquito el esfínter esofágico es más grande que el endoscopio. ¿Ven? O sea, acá es ligeramente más grande. Entonces, este es un grado 2. Grado 2. Acá ya, pues mira, imagínate, está muy grande, ¿no? Muy grande en relación al endoscopio. Entonces, este ya es un esfínter esofágico inferior de grado 3. De grado 3, ¿no? Y finalmente acá, el grado 4, que es como un grado 3, pero al cual se adiciona por el reflujo, por el gran reflujo que hay. Mira cómo se forman grietas, ¿no? Grietas en la pared del esófago, porque la pared del esófago es un epitelio que no está preparado para resistir el ácido del estómago. En cambio, la mucosa gástrica sí, ¿no? La mucosa gástrica sí está preparada para sufrir la acción del jugo gástrico. Bueno, no preparada, sino que está protegida adecuadamente contra el jugo gástrico. Pero en cambio, el esófago no. Entonces, cuando hay reflujo, hay cierta cantidad de jugo gástrico que se regresa hacia el esófago y obviamente como el esófago no está preparado para esa acidez tan fuerte, sus paredes sufren diversos trastornos, ¿no? Uno de estos es el agrietamiento de estas paredes, ¿no? Y si eso continúa, hay lesiones, ¿no? Lesiones ya de la pared que pueden llegar inclusive a las úlceras esofágicas. Bueno, una vez que ya se completó la deglución, ya les dije que la deglución tiene 3 fases. La primera es la fase oral, donde pasa al esófago. La segunda es la etapa faríngea y la tercera la etapa esofágica, en la cual ya del esófago pasa completamente el alimento hacia el estómago, ¿no? Pero aquí va a depender de cómo la persona ingiere sus alimentos. De repente tú eres una persona que come muy rápido, ¿no? Comes muy rápido, no te da tiempo para que puedas masticar adecuadamente, lo cual no está bien. Uno debe masticar adecuadamente los alimentos, triturarlos adecuadamente. Pero en este caso, mira, los alimentos, cuando no son masticados adecuadamente, los trozos alimentarios, las partículas alimentarias son muy grandes, ¿no? Si tú masticaras con mayor cuidado, estas partículas alimenticias serían más chicas, ¿no? Pero en este caso, pues, mira, son partículas grandes que llegan y se localizan primero en el fondo del estómago, en la parte superior, ¿ya? Este fondo del estómago, al recibir este contenido alimenticio, se va a distender. Y esta distensión se llama acomodación. Acomodación. Es una acomodación del fondo del estómago, o también se conoce con el nombre de relajación receptiva. Y esta relajación está mediada por una serie de sustancias,
como es el óxido nítrico, como es la dopamina, como es el péptido inhibidor vasoactivo. ¿Ya? Las paredes del estómago son musculares y también se van a contraer. Hay contracciones peristálticas, contracciones de mezcla, que fíjense ustedes cómo hacen que estas partículas grandes de alimentos poco a poco se vayan transformando en partículas más pequeñas, hasta llegar al antro, ¿no? Hasta llegar al antro que ya tiene partículas más chicas. ¿De acuerdo? Y de acá del antro, ya luego el alimento va a tener que pasar hacia el duodeno. Eso es lo que se conoce con el nombre de vaciamiento gástrico. ¿Ya? Este antro sufre contracciones peristálticas y vaciado más o menos 3 por minuto, en el momento que todavía hay alimento en el estómago. ¿Ya? Esto también va a depender mucho de la cantidad de alimento que se ingiera y del tipo de alimento que se ingiere. ¿Ya? Esa es la llamada coordinación antroduodenal. Coordinación antroduodenal. ¿Ya? Bueno, ¿qué más estamos viendo acá? Mira, en el cuerpo del estómago, acá en la parte superior del cuerpo del estómago, existe una región importantísima. Esta región que ves acá se conoce con el nombre de marcapaso gástrico. Este es el marcapaso gástrico. Así como el corazón tiene su marcapaso cardíaco, el estómago también tiene su marcapaso gástrico. ¿Y cuál va a ser la función? Pues parecida a la del marcapaso cardíaco. Es decir, va a generar estímulos, va a generar potenciales de acción que se van a distribuir con una frecuencia determinada por todo el estómago y van a favorecer pues las contracciones peristálticas y va a favorecer el vaciamiento gástrico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esta relajación receptiva que se da en el estómago tiene la finalidad de poder almacenar una cierta cantidad de alimento. Ahora, claro, todo tiene un límite. No podemos tampoco almacenar demasiada cantidad de alimento, ¿no? Pero más o menos se calcula que la capacidad máxima del estómago está en aproximadamente 3 litros. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes, cuando nosotros ingerimos más o menos 1 litro, un volumen de 1 litro, la presión intragástrica puede variar hasta 4, ¿no? De ahí, si tú ingieres 2 litros de alimento, bueno, esta presión intragástrica comienza a aumentar. Y cuando ya hay 3 litros en el estómago, llega hasta su máximo valor, más o menos es 14, ¿no? Milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Ya más de 3 ya no va a aceptar el estómago. Ya no va a aceptar. ¿Ya? Y acá, cuando llega a este nivel de presión intragástrica, más o menos 14, es que uno siente saciedad. Siente saciedad. Sientes que ya no quieres comer más. ¿Ya? Es por un incremento de la presión intragástrica. Entonces le decía que la relajación receptiva que se da en el extremo proximal del estómago depende de varios factores, pero básicamente del nervio vago, o sea, del principal nervio del parasimpático. ¿Ya? Fíjate acá, cuando el estómago está vacío, ¿ven? Acá el estómago está vacío, cuando entra el alimento se distiende. Esa es la relajación receptiva. ¿Ya? Pero si a un paciente le han practicado una vagotomía, ¿qué significa vagotomía? Que se cortan los nervios vagos, ¿no? Se seccionan los nervios vagos. Como el nervio vago estimula la relajación receptiva, al cortarlo ya no va a haber esta relajación receptiva, ¿ves? Este estómago de aquí, por ejemplo, ya no se distiende como este. Y tiene que eliminar o tiene que hacer transportar el contenido de su estómago, ¿ok? Pero
de una manera rápida. Y esto se conoce como una llenura precoz. O sea, vas a sentir que estás lleno cuando todavía no lo está del todo. O sea, hay una llenura precoz. Entonces, aquí podemos observar nosotros en este gráfico, miren, acá en la parte inferior, que estamos comparando dos personas. Una persona control, ¿no? Y una persona a la cual hemos practicado una vagotomía. ¿Ya? La persona control, miren ustedes, como cuando hay 200, 400, 600, hasta casi cerca a 800 mililitros, mantiene una presión bastante baja, ¿no? Esto es producto de la relajación receptiva. Se distiende acá, se distiende el estómago para no generar tantas presiones y de esa manera el alimento pueda permanecer un poco más tiempo dentro de él. ¿Ya? No olvidarse que esta relajación receptiva es mediada por neurotransmisores como el óxido nítrico, como el péptido inhibidor vasoactivo. ¿Ya? Recién cuando supera los 800 mililitros de contenido en el estómago, recién, fíjate tú, recién se aumentan las presiones en el estómago, ¿no? Pero antes, no. Antes. ¿Y qué pasa en un paciente vagotomizado? Mira tú, en un paciente vagotomizado cuando hay 200, 400, 600, 600 de mililitros, ya cómo va aumentando. Con 200 mililitros nomás como ya aumenta mucho. Con 400 ya aumenta regular. 600 ya es un exceso. ¿Ve? Ya hay mucha presión. ¿Por qué? Porque no hay relajación receptiva. Entonces, entra el alimento a un estómago pequeño, estrecho, y se generan grandes presiones. Se generan grandes presiones. ¿Ya? Entonces, este concepto, más o menos los médicos lo han estado tratando de adaptar para ayudar a personas que tienen, por ejemplo, sobrepeso, ¿no? Tienen sobrepeso o tienen obesidad. ¿Ya? En estos pacientes, los médicos le pueden sugerir, por ejemplo, la colocación de un balón intragástrico, ¿no? Fíjate tú acá, ¿eh? Estamos entrando con el endoscopio por toda la faringe, ¿no? Los esfínteres, ahí está. Mira, y a nivel del estómago, miren, se ha colocado acá un aparato, un artefacto. ¿Qué cosa es esto? Este es el balón intragástrico, ¿no? Acá también tenemos, ¿ven? Ahí está. Este balón intragástrico se va a localizar a nivel del fondo. Entonces, esto va a provocar distensión de la pared del estómago. Y como tal, el nervio vago va a informar, ¿no? La pared del estómago se está distendiendo, entonces entiende que está lleno de alimento. Y eso provoca la saciedad. O sea, el mecanismo de acción de estos balones intragástricos es generar estímulos para que la persona sienta ya no hambre, sino saciedad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, volvamos al estómago, ¿no? Volvamos al estómago. Y hemos dicho que el estómago está formado por músculo, tiene paredes musculares. Y el músculo del estómago es músculo liso, o sea, es un músculo involuntario, ¿no? Habíamos hablado también que el estómago tiene un marcapaso gástrico. Así como el corazón tiene su marcapaso cardíaco, el estómago tiene su marcapaso gástrico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y podemos registrar la actividad eléctrica también en el estómago, ¿ya? Así como lo registramos mediante un electrocardiograma en el corazón, también lo podemos detectar con un
electrogastrograma. Electrogastrograma se llama, ¿ya? En el caso del estómago. Y para ello, vamos para hacer este electrogastrograma, utilizamos electrodos. ¿Ve? Ahí hay 6 electrodos, numerados, del 1 al 6. ¿De acuerdo? En todo, por ejemplo, el electrodo 1, perdón. El electrodo 1 se localiza en el fondo del estómago. El electrodo 2, si ustedes se acuerdan, está justo en la región del marcapaso gástrico, ¿no es cierto? Ahí, el marcapaso gástrico primario. Luego el 3 y 4 están en el cuerpo del estómago, mientras que el 5 y 6 se encuentran ya cerca al duodeno. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a registrar la actividad eléctrica en cada uno de estos electrodos. Y miren ustedes lo que estamos observando. Estamos observando que en el electrodo 1 no hay actividad. Es una onda isoeléctrica prácticamente. No hay actividad. En el electrodo 2, mira, ya hay una generación de un potencial de acción con una cierta frecuencia. Ahí está. Y esa generación de ese potencial de acción, de ese impulso eléctrico, se va a propagar por todo el estómago. ¿Ya? Se va a propagar. Y mira, cómo acá nomás se cumple. Mira, como acá en el número 2 se generó el estímulo eléctrico y hay muchos que acá, fíjate, en caso del 3, 4, 5 y 6, reciben esta onda de manera secuencial. ¿Ven? El 2 pasa al 3, el 3 pasa al 4, el 4 al 5 y el 5 al 6. ¿Ves? Por eso está acá como una secuencia. Una vez que llega al último electrodo, otra vez se manda otro potencial, el electrodo 2, o sea, el marcapaso gástrico, nuevamente hasta que sale del estómago hacia el duodeno, como una onda peristáltica. ¿Ya? Si nosotros hacemos un corte histológico justo en la zona de donde está el marcapaso gástrico, vamos a poder observar que hay unas células que se llaman células intersticiales de Cajal, que son las que van a producir las ondas lentas. Estas ondas lentas llegan al músculo, ¿no? Y estas ondas lentas, al llegar al músculo, puede ser que se conviertan en potenciales de acción, dependiendo del voltaje que presenta. Si es que se convierten en potenciales de acción, se va a despolarizar la membrana de la célula muscular y se van a abrir canales de calcio, ¿no? Para que produzcas acciones ya propias de la contractibilidad muscular. Para que haya contracción muscular tiene que haber calcio en gran cantidad, ¿ya? En gran cantidad. Y en el medio de esta capa muscular del estómago está el sistema entérico intestinal. Sistema entérico intestinal. Acá, de acá. Y esto está conectado con el sistema autónomo de la persona, o sea, es decir, con el simpático y el parasimpático. Pero en este caso solamente regulan la actividad del intestino, por ejemplo, o del estómago. Pueden incrementarlo o pueden disminuirlo. Doctor, disculpe, hay compañeros que aún no ingresaron a la sesión. No sé si puedo aceptarlos. Sí, justo estoy, justo estoy ahí admitiéndolos, ¿ya? Ahí está. Muy bien.
Entonces, a nivel del marcapaso gástrico, ¿no? Se están generando potenciales. Pueden ser ondas lentas, ¿no? Si son ondas lentas, no llegan al umbral de excitabilidad, entonces como consecuencia de ello, no se genera ninguna contracción. O sea, la actividad eléctrica precede a la actividad muscular. Tiene que haber un potencial de acción para que exista una actividad muscular. Pero para que exista un potencial de acción, el estímulo tiene que por lo menos llegar al umbral de excitabilidad. ¿Me dejo entender? Si no llega al umbral de excitabilidad, no hay potencial de acción y no hay contracción muscular. Pero acá, mira, acá sí llegó. Hizo su potencial de acción y eso se correlaciona con una contracción muscular. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si son potenciales que se van generando muy rápidamente? Muy rápidamente, por acá, dos seguiditos. Entonces, la intensidad y la duración de esta contracción va a ser mayor. Y cuando hay más de varios así, también. Aumenta la frecuencia, aumenta la amplitud, digamos, de la contracción. ¿No? Entonces, cuando en el estómago se generan ondas lentas, podemos decir que el estómago está en reposo. ¿Qué pasa si se generan potenciales de acción, que son las llamadas espigas? Quiere decir que hay una despolarización de la célula. Y esto está estimulado por la distensión, por la presencia de acetilcolina y por la presencia en general del sistema parasimpático. Entonces, en conclusión, el sistema parasimpático, a través de la acetilcolina, estimula la aparición de estos potenciales de acción o espigas. ¿Ya? Más o menos demora unos 30 segundos. Ahora, en el caso de que actúe el sistema simpático, si está actuando más el sistema simpático, por decir, la persona está en estrés, está haciendo una actividad física, por ejemplo, su mediador es la noradrenalina. ¿No? Noradrenalina. ¿Ya? ¿Ok? Y en este caso no hay generación de espigas cuando llega el sistema simpático, sino al contrario, hay una hiperpolarización. Quiere decir que baja el nivel del potencial de reposo. Entonces, eso hace más difícil que se pueda activar las contracciones, en este caso, del estómago. ¿Ya? Pero bueno, esa es la, digamos, la acción tanto del simpático como del parasimpático a nivel de la contractibilidad del estómago. Bueno, cuando hay despolarización, eso sigue una contracción muscular. Y cuando hay repolarización, eso precede a la relajación del músculo. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se produce la despolarización? Cuando hay ingreso de calcio en las células. ¿Ven? Incrementa. De afuera hacia adentro aumenta el calcio intracelular. Y la repolarización cuando sale el potasio. ¿Ya? Cuando sale el potasio. Esa es la repolarización. Les dije que cuando llega el contenido alimenticio hasta el antro, se va a contraer. ¿Ya? Se va a contraer. Y comienza a hacer pasar el contenido alimenticio. Obviamente, acá en este caso, no lo va a poder terminar de pasar solito el estómago. Porque acá hay una gran dificultad. Si ustedes se dan cuenta, hay partículas muy grandes. Partículas muy grandes que no van a atravesar ese esfínter. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar con estas partículas? Bueno, se cierra, de todas maneras se cierra el píloro, ¿ok? Y estas partículas grandes van a volver hacia el antro y luego al cuerpo
por un fenómeno que se llama retropulsión. Retropulsión. Entonces tenemos tres fases. La fase de propulsión, donde hay una contracción del antro proximal. Luego tenemos la fase de vaciado, propiamente dicha, donde ya, donde ya comienzan a pasar los alimentos hacia el duodeno. Y lo tercero es la fase de retropulsión. Retropulsión, o sea, se regresa el alimento. Se regresa el alimento, ¿ya? Hacia el estómago, para que pueda haber una mejor mezcla, una mejor acción de las enzimas. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Acá, por ejemplo, en este gráfico estamos evaluando al píloro. El píloro, que es el esfínter gástrico inferior, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, cuando administramos una solución salina a un paciente, miren, se produce una contracción, relajación. Pues, contracción, relajación. Después, contracción, relajación. Y más o menos, esto es en el lapso de 1 minuto. Entonces, cuando administramos una solución salina a un paciente, ok, más o menos habrán unas 3, 4 contracciones por minuto. Y se acompaña de vaciamiento gástrico. Vean ustedes. ¿Pero eso es cuando se contrae? No, cuando se relaja el píloro. ¿Ya? Cuando se acabe. Cuando se relaja, ustedes aprovechan, ¿no? Ahí está. Y el contenido del alimento pasa hacia el duodeno, porque el píloro está abierto, está relajado, ¿no? Se aprovecha ese momento, ¿no? Por eso acá, ve, las líneas con puntos negros viene a ser el volumen del volumen del vaciamiento gástrico que se está dando, ¿no? Hacia el duodeno. Esto es con solución salina. ¿Qué pasa si le damos un carbohidrato? Un carbohidrato a un paciente. Miren, a ver, si te fijan las contracciones, acá hay 1, 2, 3, 4. O sea, es casi igual que la solución salina, ¿no? Casi igual. Veamos las proteínas. Las proteínas, acá mira, 1, 2, 3. Ya, solamente hay 3 elevaciones de la presión del píloro, ¿no? Pero lógicamente, ya les dije que el pasaje, el vaciamiento gástrico no se da en el momento que se contrae el píloro, sino más bien cuando se relaja. Cuando se relaja. Entonces acá vemos que hay una elevación después de que ya esto no es ya esto es propiamente del píloro. Los puntos negros corresponden al volumen del estómago que todavía no se ha vaciado. ¿Ven? Entonces acá después del diámetro del píloro, acá vemos una elevación de lo que es el vaciamiento gástrico, ¿no? Y finalmente las grasas. ¿Qué pasa con las grasas? Mira, fíjate bien, compáralo con los demás gráficos, ¿no? Podemos observar que el píloro solamente acá se ha contraído 1 y 2 veces. Y solamente hay tarjetas que hayan, acá podemos ver que hay niveles de presión ocasionados por el vaciamiento. O sea, lógicamente hay menos relajaciones, hay vaciamiento, pero más lento. Porque siempre el vaciamiento gástrico, como ustedes pueden ver en los diferentes esquemas, va seguido al de la contracción del píloro, ¿no? Se contrae el píloro, en este caso se relaja, ahí es donde se propicia el vaciamiento gástrico. ¿Ya? Pero bueno, eso es como resultado de la ingesta de grasas. ¿Ok?
Listo. Una vez que ya el estómago terminó de vaciarse completamente, ¿no? Se va a producir lo que se conoce con el nombre de complejo motor migratorio. Complejo motor migratorio. ¿Qué cosa es el complejo motor migratorio? Es un patrón de contracciones que se generan en el estómago y que tienen por finalidad transmitirse, no solamente por todo el estómago, sino también por todo el intestino delgado. Por todo el intestino delgado. ¿Ya? Es decir, entonces va por todo el estómago, el duodeno, el yeyuno, el ilio. ¿Ya? Como una onda peristáltica que se inicia en un punto y termina en otro. ¿Ya? ¿Qué otra característica tiene el complejo motor migratorio? Que se va a dar cuando el estómago está vacío. O sea, cuando hay alimentos, hay contracciones peristálticas, ¿no? Propias del estómago. Pero cuando el estómago está vacío, cuando el intestino también está vacío, ahí es donde se va a dar la actividad de este complejo motor migratorio. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros vemos que en la fase 1, mira, en la fase 1 no hay prácticamente, no hay ninguna actividad, ¿no? Muscular, eléctrica, nada, ¿no? En la fase 2, si ustedes se fijan acá a nivel del antro, en la fase 2 hay ciertas contracciones, ciertos potenciales o ciertas espigas, le hemos llamado espigas, pero son un poco irregulares todavía, ¿no? Un poco irregulares. Pero ya en la fase 3 sí ya las contracciones son más seguidas, más frecuentes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y esto se propaga a lo largo de todo el tubo digestivo. ¿Ya? A lo largo de todo el tubo. Es como una onda que empieza en un punto y termina en otro. ¿Ok? ¿Ves? Acá, por ejemplo, el estómago a nivel del antro se contrae. Luego, en el duodeno proximal ya hay una cierta contracción. En el duodeno distal, ya mira, hay un poquito más de contracción, pero después, pues, que se ha producido la fase 3. Y en el yeyuno, mira, porque ya está cerca la válvula ileocecal, mira, las contracciones son como respuesta a esta fase 3 del complejo motor migratorio. Repito, el complejo motor migratorio son ondas que se generan, pero cuando el estómago y el intestino están vacíos, o sea, en los periodos interprandiales. ¿Ya? Interprandiales. ¿Y cómo? Tú te preguntarás, ¿y cómo se ha medido toda esta actividad eléctrica, los electrodos, las presiones y todo eso? ¿Cómo se habrá medido? Así como hay un electrocardiograma para ver la actividad eléctrica del corazón, también hay un electrogastrograma. Electrogastrograma, ¿no? Que consiste en la colocación de unos electrodos aquí en la uno aquí, otro aquí y otro acá, en la forma como indican, ¿ya? Se va a obtener mediante un software conectado unas gráficas muy interesantes, ¿no? Acá, por ejemplo, a la izquierda tenemos un estómago normal, ¿no? Que me va a generar una frecuencia de contracciones de más o menos 4 o 5 por minuto. ¿Ya? Eso es lo normal. Eso es lo normal. Luego tenemos la bradigastria. ¿En qué consiste la bradigastria? Bradi es bajo, ¿no? Y gastria se refiere al estómago. Lo que pasa es que acá se refiere a bradigastria cuando hay una frecuencia de contracciones, pero menores a las habituales. O sea, disminuye la frecuencia de contracción del corazón, del estómago, ¿no? Del estómago. Y taquigastria es cuando más bien aumenta la frecuencia de contracciones en la musculatura del estómago. ¿Ya? Esa es la taquigastria. Más o menos ahí
es 5, casi 5, ¿no? Cuentas por minuto, ¿ya? Otra pregunta sería, ¿el vaciamiento gástrico en una persona es igual o varía si ingiere un alimento sólido o un alimento líquido? La respuesta es sí varía, sí varía, ¿ok? Por ejemplo, cuando ingerimos un alimento sólido, tenemos acá en esta gráfica, en la parte superior, hay un periodo de latencia, luego el alimento sólido va siendo absorbido progresivamente, pero el porcentaje del volumen gástrico que ocupa es alto en relación con una persona que ingiere más que todo líquidos, ¿no? Si una persona ingiere líquidos, entonces mira, es mucho más rápido, ¿no? Mucho más rápido. Indica nomás el volumen del líquido que está ingiriendo, ¿no? Y el tiempo empleado, ¿no? Que es 120 minutos. Otra prueba que se puede hacer para valorar el vaciamiento gástrico es el llamado test de absorción de paracetamol. ¿Ya? Test de absorción de paracetamol. Entonces, mediante esta técnica, ¿qué es lo que hacemos? Administramos paracetamol, 1 gramo, si es que está el paciente con sonda nasogástrica, ¿no? Por ahí le introducimos. La cosa es que llegue al estómago, ¿no? Llega al estómago, el paracetamol se absorbe rápidamente en una persona normal y a los pocos minutos, a los 15 minutos exactamente, después de haber ingerido el paracetamol, se genera un pico en la sangre. Entonces, esta gráfica representa las concentraciones de paracetamol en la sangre. Entonces, eso es lo normal. Tú tomas paracetamol, te hace efecto, después de 15 minutos ya estás normal, ¿no? Y de ahí, como tú puedes apreciar, después de haberse generado este pico de presión, ¿no? O un pico de concentración de paracetamol en la sangre, comienza a disminuir paulatinamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando una persona, por ejemplo acá, pasa 15 minutos y no aumenta la presión, no aumenta la concentración de la sustancia en sangre. 30 minutos, 60 minutos, 90, 120, hasta 180 y 240 minutos. Mira, no hay presencia de paracetamol prácticamente en la sangre. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿No? Acá, fíjate tú, le damos paracetamol, a los 15 minutos sigue bajo, 30, 60, ¿no? Todo sigue bajo. ¿De acuerdo? Todo sigue bajo. Entonces, en este paciente, nosotros podemos afirmar que se trata de un vaciamiento gástrico disminuido, ¿ya? Disminuido. Agentes excitatorios, ¿no? Los agentes excitatorios, ¿no? Que van a estimular las contracciones gástricas y por ende los medicamentos que están acá en este listado. Por ejemplo, hay agentes excitatorios como la acetilcolina, la serotonina, la sustancia P, la colecitoquinina o benzina, etc. Y hay agentes inhibitorios, como el péptido inhibidor vasoactivo, los agonistas beta-adrenérgicos, el glucagón, etc. Y hay entonces pues sustancias que estimulan, hay otras que inhiben.
En cuanto a fármacos que retrasan el vaciamiento gástrico, o sea, impiden que el estómago se vacíe rápidamente. Entonces, tenemos analgésicos, anticolinérgicos, antidepresivos, calcioagonistas, progesterona. Bueno, la lista es larga, ¿no? La lista es larga de fármacos que estimulen el vaciamiento gástrico. Hay fármacos que favorecen y aceleran el vaciamiento gástrico. Eso es, por ejemplo, la metoclopramida, la clevoprida, la cisaprida, etcétera, etcétera. Aceleran el vaciamiento gástrico. Luego tenemos a la grelina. La grelina es una sustancia, es una hormona producida en el estómago, ¿no? Producida en el estómago. Y que va a tener un efecto directo dentro del sistema nervioso central. ¿Ya? Como resultado de ello, va a favorecer la acomodación del estómago. ¿Ya? Es decir, entra el alimento al estómago, este se distiende, ¿no? Eso se conocía como la relajación receptiva, en otras palabras. Claro. Entonces la grelina, de alguna manera, está contribuyendo a eso, ¿no? A que no haya una buena acomodación del estómago. ¿Ya? Y también, obviamente, altera el vaciamiento gástrico. Altera el vaciamiento gástrico. Disminuye la secreción de insulina, ¿no? Disminuye la secreción de insulina. ¿Ok? El estómago, entonces, es un órgano muscular. Es un órgano muscular. Así como el corazón, como los músculos, otras vísceras, ¿no? Tienen músculo visceral, músculo liso. Los pacientes diabéticos, van a tener ¿cómo les explico? Una falta de estímulo por parte de los nervios, ¿no? Hay nervios que van a llegar hasta el estómago, los cuales van a ir segregando una serie de sustancias que favorecen la relajación receptiva, como les dije. Tenemos el caso del óxido nítrico, de la dopamina, del ATP, etcétera, ¿no? Entonces, esa acción de esas hormonas está disminuida por la neuropatía diabética, ¿no? Neuropatía diabética. Entonces, asimismo también, ¿se acuerdan que habíamos hablado del marcapaso gástrico? Vean, si se le coloca acá un electrodo a este estómago, se va a generar una actividad eléctrica. Pero este gráfico, por ejemplo, no corresponde a una actividad eléctrica alterada, ¿no? Está alterado. ¿De acuerdo? Entonces, si está alterado, entonces esto se clasifica como una disritmia gástrica. Es una disritmia gástrica, lo cual te puede conllevar a las náuseas, ¿no? Ese es otro factor también que habíamos señalado que en el caso de la motilidad del estómago, tiene una frecuencia, así como la motilidad, la contractilidad del corazón tiene una frecuencia, en el caso del estómago también tiene una frecuencia. Pero acá, por ejemplo, miren, ¿qué pasó acá? Está demasiado irregular. Esta es una actividad anormal del marcador. Y eso, pues, como le digo, lleva a una disritmia gástrica. Y eso explica las náuseas que tiene el paciente poco diabético como resultado de esa gastroparesia diabética. ¿Ya? Cuando hay una actividad eléctrica así anormal, entonces el vaciamiento gástrico también se demora. Y eso también provoca
náuseas y vómitos. Luego también, si nosotros queremos medir el vaciamiento gástrico, podemos utilizar una técnica que se llama la prueba del aliento en el vaciamiento gástrico. Y eso lo hacemos con el ácido octanoico. ¿Ya? Hacemos un preparado, un alimento que contenga el ácido octanoico y le vamos a dar a una persona para que se lo pase, ¿no? Para que se lo pase. Cuando llega al intestino, este ácido octanoico va a ser degradado, ya, va a ser degradado por beta oxidación a CO2. ¿Ya? Los transformamos a CO2. Y este CO2 luego, al estar marcado con el carbono 13, ¿no? El carbono 13 está marcado, podemos luego hacer un seguimiento de qué actividad estuvo realizando y bueno, de esa manera, dependiendo de la cantidad de CO2 que se pueda exhalar y nosotros podamos medir, se puede hacer una medición indirecta del vaciamiento gástrico. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en la parte inferior tenemos un gráfico muy interesante donde se relaciona los minutos postprandiales, o sea, después de una comida, y la exhalación en porcentaje del ácido octanoico, ¿no? Lo normal, mira tú, lo normal es que conforme haya mayor cantidad de carbono exhalado, o sea, de CO2 exhalado, entonces hay cierto incremento en el tiempo, ¿no? En el tiempo, ¿ok? Hasta llegar más o menos a la altura, acá hay un pico, digamos, a los 120 minutos. Y finalmente ya declina esta actividad, ¿no? Del vaciamiento, ya no es tan rápido. Bueno. Entonces, aquí vemos cómo disminuye hasta llegar a un promedio de 6 por ahí, ¿no? Milímetros de un porcentaje, ¿no? Porcentaje. La persona que está acelerada, que quiere todo rápido, ¿no? Acá definitivamente el tránsito está acelerado. Y cuando está demorado, mira cómo es. Ahí está, ¿eh? Ahí está demorado. ¿No? Entonces, lo normal es esto. Lo normal es esto, ¿no? En amarillo. Tenemos también que ver los reflejos. El reflejo enterogástrico. El reflejo enterogástrico se genera cuando ya hay contenido en el duodeno. Hay un contenido en el duodeno. Contenido de hidrógeno, de grasas, de proteínas, con una cierta osmolaridad, hay distensión del duodeno. Esta distensión del duodeno y los otros factores que hemos mencionado hacen que se segregue estas hormonas, la secretina, la colestoquinina, el GIP, que van a inhibir el vaciamiento gástrico, ¿no? Dice, bueno, ya el duodeno está lleno, entonces ya no puedes ahorita todavía pasar más comida, ¿no? Entonces, detén, porque está haciendo negativo, detén el vaciamiento gástrico. Eso momentáneamente va a hacer que ya no se llene tanto el duodeno, ¿no? Ya no se llene tanto porque no puede pasar todo el contenido del estómago de golpe, ya que la capacidad del duodeno es muy reducida con respecto a la capacidad del estómago. Entonces tienen que ir pasando estos elementos, estos componentes, tienen que ir pasando poco a poco, ¿ya? Entonces, esta acción inhibitoria que tienen estas sustancias sobre el vaciamiento gástrico se conoce como el reflejo enterogástrico, ¿ya? Reflejo enterogástrico.
¿Ok? En cuanto al tiempo del tránsito, ¿no?, en los diferentes segmentos del tubo digestivo, podemos nosotros en promedio sacar que en el esófago, por ejemplo, en el esófago, el alimento está más o menos unos 10 segundos. En el estómago está de 1 a 3 horas aproximadamente. En el intestino delgado está más tiempo, puede estar de 3 a 5 horas. Y en el colon de 1 a 3 días. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, ayer no fui al baño, no me ocupé, no defequé ayer, entonces hoy día sí. Entonces, si estoy haciendo deposiciones interdiario, un día sí, un día no, quiere decir que soy estreñido, porque yo pienso de que todas las personas deben defecar por lo menos una vez al día, ¿ya? Pero no es así, no es así. Acá por eso dice el colon de 1 a 3 días. O sea, puedes demorar un día, o sea, si defecas todos los días, bueno, pero hay personas que defecan cada 2 días o cada 3 días, sin ser estreñidos. Y así la frecuencia es mucho mayor que eso, entonces ahí sí ya, recién podríamos pedir una ayuda especializada. ¿Ya? Así como el estómago tenía su complejo motor migratorio, que es cuando cuando está vacío de alimento y se lo pasa al intestino. En el intestino delgado, pues a nivel del duodeno, básicamente este ritmo eléctrico basal es más o menos unos 12 ciclos por minuto aproximadamente, ¿no? Y luego va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo, hasta que en el extremo, digamos, de 240, ¿no? 240 de tiempo. Bueno, relativo, ¿no? Porque hemos empezado con el duodeno y estamos llegando al ilion distal. ¿No? Miren ustedes cómo va disminuyendo progresivamente los ciclos por minuto de este ritmo eléctrico basal. En el caso del colon, más bien aumenta un poquito, ¿no? En el ciego terminó acá más o menos el intestino delgado, comenzó con un nivel bajo. El ciego, después colon derecho, colon transverso, colon izquierdo, va aumentando la frecuencia de este ritmo eléctrico basal hasta llegar al sigmoides, ¿no? Hasta llegar al sigmoides. Bueno, después vamos a hablar acerca de la motilidad propiamente del intestino delgado. El intestino delgado tiene una motilidad postprandial y una motilidad interdigestiva. La postprandial se da pues inmediatamente después de haber ingerido alimentos, ¿no? ¿En qué consiste? Lo primero son las contracciones peristálticas. Contracciones peristálticas que hacen avanzar el alimento en una sola dirección. O sea, es una peristalsis de tipo propulsiva anterógrada. Propulsiva anterógrada, o sea, va en un solo sentido, en una sola dirección. La finalidad, obviamente, de estas contracciones es hacer avanzar el alimento. Hacer avanzar el alimento en una sola dirección. ¿Ya? Y en segundo lugar tenemos las contracciones de segmentación. Las contracciones segmentarias son de mezcla, ¿no? Las contracciones peristálticas sí son propulsivas, o sea, hacen avanzar el alimento. Pero las contracciones de segmentación no, son solamente mezcla. Y aquí vemos cómo, pues, efectivamente, en una contracción de mezcla segmentaria, pues, el alimento que está acá se va a mezclar adecuadamente con las secreciones pancreáticas, con las secreciones biliares, la misma secreción duodenal, ¿no? Y va a ser adecuadamente digerida y luego absorbida. Todo ello requiere un tiempo, obviamente.
¿Qué pasa si no existieran estas contracciones segmentarias? Entonces el alimento pues pasaría, ¿no? Así, pasaría por todo el intestino delgado de una manera más o menos rápida y no daría el tiempo suficiente para que haya una buena digestión. ¿De acuerdo? Y esto es cuando hay alimento dentro del intestino, ¿no? Cuando hay alimento hay entonces contracciones peristálticas y contracciones de segmentación. Pero ¿qué pasa cuando el intestino está vacío? O sea, en una etapa interdigestiva, cuando no tiene alimento. Cuando no tiene alimento, entonces se produce el complejo motor migratorio, igualito que en el estómago, también en el intestino delgado. Y es una continuación del complejo mayor que se originó en el estómago. No es que sea otro diferente, no. Y acá lo podemos comprobar. Acá lo podemos comprobar. Por ejemplo, veamos la fase 3. La fase 3 del complejo motor migratorio, que comienza acá en el estómago. Miren, si ponemos 1 hora, serían a las 13 horas, ahí está, comienza, ya, se da el vaciado, mira cómo pasa por todo el intestino delgado, ahí está, finalmente llega, ¿a dónde llega? A la válvula ileocecal, ¿no? A la válvula ileocecal. Pero el estómago ya está lleno de que para iniciar un nuevo complejo motor migratorio, ¿no? Entonces, más o menos desde que se inició el complejo motor acá en el estómago hasta que llegó a la válvula ileocecal, más o menos transcurrieron, son las 2:20, ¿no? Desde la 1 hasta las 2:20, más o menos 1 hora 20 aproximadamente. Entonces quedamos en que las contracciones del complejo motor migratorio tienen 3 fases. La fase 1, donde no hay potenciales de acción, no hay contracciones. La fase 2, donde hay potenciales irregulares y ciertas contracciones débiles. Y la fase 3 sí es la que ya tiene potenciales regulares, ¿no? Numerosos, intensos, y esto provoca muchas contracciones, ¿no? También mencionar que este complejo motor migratorio se propaga más o menos a un ritmo de 5 centímetros por minuto, más o menos, ¿ya? Desde donde se origina acá, en el estómago, hasta donde termina en la válvula ileocecal, ¿ya? Ileocecal. ¿Qué pasa si mientras está dando este complejo motor migratorio la persona decide comer? Entonces, en la presencia de alimento inhibe al complejo motor migratorio. Tienen que esperar que el alimento sea totalmente degradado para recién retomar su actividad. Entonces, el complejo motor migratorio solamente se presenta cuando el estómago está vacío o el intestino está vacío, ¿ya? Ahora, la fase 3 del complejo motor migratorio no solamente conlleva fenómenos motores, sino también otro tipo de eventos está relacionado. Por ejemplo, acá mira, cada vez que hay una fase 3 del complejo motor migratorio, la secreción gástrica aumenta. Fíjate tú, ¿ves? Ahí está. Cada vez que hay una fase 3, la secreción gástrica se incrementa. Y la contracción de la vejiga también, ¿eh? Cada vez que estamos en la fase 3, también hay contracción de la vejiga. Hay flujo de bilis, ¿eh? Hay flujo de bilis. Hay secreción pancreática. Aumenta el flujo de sangre a nivel esplácnico, o sea, a nivel abdominal. Entonces, quiere decir que el complejo motor migratorio no solamente conlleva a fenómenos mecánicos de contracción, sino también secreciones. Bueno,
Acá tenemos también graficado el sistema neuroentérico. En el sistema neuroentérico hay células colinérgicas. Perdón. En el sistema neuroentérico hay neuronas colinérgicas, ¿no? Y hay interneuronas y también hay neuronas motoras relacionadas al péptido inhibidor vasoactivo. Las neuronas colinérgicas liberan acetilcolina, liberan también serotonina y van a provocar en el músculo circular del intestino, van a provocar una contracción. Miren, una contracción que luego va ascendiendo. Una contracción que va ascendiendo. ¿Ya? Así, simultáneamente hay contracción en esta capa muscular, también tiene que haber una distensión en el otro extremo, ¿no? Como está en el video, ¿no? Hay una contracción proximal y hay una relajación distal. La relajación distal está a cargo de las neuronas VIP que segregan el VIP, ¿no? ¿Ok? También como parte de este sistema neuroentérico. Otros factores que disminuyen la motilidad, si la persona está con dolor, tiene una tristeza, está deprimido, con miedo, disminuye la motilidad. Aumentan la motilidad, la agresión, la cólera, aumentan la motilidad. Estimulan la contracción del intestino delgado, las hormonas como la colecistoquinina, bombecina, opioides, etcétera. Inhiben la contracción del intestino delgado, estímulos simpáticos, agonistas adrenérgicos, óxido nítrico, etcétera. Ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ya. Bien. Entonces, jóvenes, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. ¿Ya? Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. La próxima clase, tenemos el día martes.